Muchas gracias. Sean mis primeras palabras para agradecer en la persona del doctor César Vega Vega, querido, estimado y viejo amigo, y para suerte mía, el día de hoy, presidente encargado de la Corte, con lo cual me llena de satisfacción nos puede acompañar personalmente en la presidencia de la NEF. También quisiera saludar a la doctora Emilia Bustamante Ollague, que es la presidenta de la Comisión de Actos Oficiales, y por cuya razón estamos aquí junto a ustedes, y saludar a nuestros calificados amigos Ángel Romero y el doctor Andrés Tapia, para compartir juntos esta experiencia académica, hablar un poco sobre el control difuso en el Perú. Bien, lo primero que habría que decir es que existe una concordancia académica en el sentido de considerar que los sistemas de control de constitucionalidad podrían dividirse o clasificarse en dos grandes grupos, los llamados sistemas de control originario y los sistemas de control derivado. Los primeros son calificados como tal porque de alguna manera, a través de un acto legislativo o de un acto jurisprudencial, se establece de manera creativa, de manera demiúrgica, ¿no es cierto?, una instancia procesal, un conjunto de categorías, de procedimientos y reglas que están dirigidos a cautelar la salvaguarda y defensa de la norma suprema de la República. En ese sentido, la doctrina señala que estos modelos originarios pueden ser a su vez subdivididos o subclasificados en control orgánico político y control orgánico jurisdiccional. Y como bien sabemos, el control orgánico jurisdiccional a su vez puede ser diseccionado en control concentrado y control difuso, o modelo europeo o modelo americano. Y cuando hablamos del sistema de control derivado, a lo que nos referimos es que hay algunos países, entre ellos lamentablemente nos encontramos por ahora en esa instancia, que más que una actividad creadora, lo que hacen es una actividad de trasplante, de reproducción, ¿no es cierto?, de introducción de un modelo foráneo en una realidad particular y concreta, ¿no? Y como consecuencia de este acto de trasplante, de este acto de injerto, la doctrina señala que hay un control derivado sobrepuesto, mixto, dual, y como acreditaremos aquí en el Perú, tenemos un modelo sui generis, que es un modelo cinético. Muy bien, comencemos muy rápidamente con el control orgánico político, ya como el no jurisdiccional. Este es un modelo que surgió en el fragor de la Revolución Francesa. Su instigador fue un sacerdote y abogado de nombre Emmanuel Sieyès, un nombre como además muy ladino, porque a lo largo de todo el proceso revolucionario de finales del siglo XVIII va cambiando de ubicación ideológica, ¿no es cierto? Fue un hombre muy pragmático, pero ciertamente un hombre cabalmente inteligente. Sieyès escribe una obra que se llama Opiniones, y en esa obra Opiniones señala de que en Francia el Parlamento es la expresión de la soberanía. No hay nada por encima del Parlamento, porque el Parlamento es la expresión de la suma de las partes. Las distintas parcialidades o segmentos de la población se encuentran compendiadas, comprendidas, integradas en un Parlamento, en una asamblea, y en consecuencia es el sumum del poder político. De allí que Sieyès diga, el Parlamento puede cometer errores, y estos errores se pueden estar derivados incluso a violentar la Constitución. El problema es que no existe nadie que pueda, ajeno o extraño al Parlamento, corregir este entuerto. En esa hipótesis, entonces, Sieyès señala que no existe otro remedio que dividir o parcelar al Parlamento en dos, una parte que legisle y otra parte que controle los actos de legislación. Y establece algunos mecanismos, la llamada cuestión previa, la llamada acción popular, como vamos a ver dentro de unos segundos, y ha dado así origen, ¿no es cierto?, a un modelo que reniega de la participación judicial. ¿Y por qué reniega de la participación judicial? Básicamente por dos razones. Hay una razón histórica, y es que en el momento en que Sieyès imagina su modelo, los jueces están vinculados o entroncados con el viejo orden. Los jueces representan los intereses o los desvaríos o los entuertos de
de la monarquía absolutista que acaba de ser derrocada. Son las añejas ideas, son las ideas que están siendo derrumbadas por el nuevo orden que está construyendo la burguesía. Y la otra razón es una razón ideológica, es decir, acabamos de señalar que si el Parlamento es la expresión de la soberanía, ningún juez puede anular, ni aplicar, ni por supuesto expulsar ninguna norma de un ente que le es superior a él. Recordemos que Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, describió una frase lapidaria para el sistema judicial, entendiéndolo en la perspectiva en el momento histórico en que se vivió. Él dijo que el juez es simplemente la boca que pronuncia la palabra de la ley, un ser inanimado que no puede mitigar la fuerza que proviene del Parlamento. Entonces, está clara la posición que asume la Revolución Francesa en torno al papel de los jueces, y es por eso que este control es un control básicamente político. De esta idea inicial de Sieyès, que va a tener cierta presencia en la Constitución de 1791, en donde expresamente se señala lo siguiente: los tribunales no pueden inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo ni suspender la ejecución de las leyes. Y más aún, Sieyès dice que de lo que se trata es de exaltar a la ley y abatir al juez. Esta posición de la Revolución Francesa va de alguna manera a reiterarse en la Constitución de 1852 y luego va a ir perdiendo cierta fuerza hasta que en 1936 la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, un estado de inspiración marxista-leninista, recuperará para la historia constitucional este modelo. ¿Y por qué lo recuperará? Porque ya no estamos hablando de un estado de inspiración democrática, sino estamos hablando de un estado de inspiración totalitaria. Bueno, el argumento varía, pero el instrumento que se usa, es el instrumento del Parlamento como mecanismo de autocorrección, es el mismo. Dice que la necesidad de un control político emana de la idea del centralismo democrático, en donde se dice que las decisiones parten de la base y finalmente son decisiones que tienen que ser aceptadas por la cúpula. Esto, que es una ficción, implica que al Parlamento le corresponde, de alguna manera, el dar cumplimiento a lo que se ha venido discutiendo en las instancias inferiores del poder. Y en segundo lugar, porque el Parlamento deviene en el portador clasista de la soberanía nacional. De alguna manera, lo que se busca es expresar la voluntad monolítica del proletariado, que es la que gobierna y predomina de términos absolutos en el proletariado. Este modelo es implementado en el Perú, y es implementado en el Perú en la Constitución de 1826 y reproducido en la Constitución de 1828. Más aún, hemos encontrado un interesante dato de un libro del doctor Daniel Soria Luján, que se llama Los mecanismos de defensa de la Constitución del Perú, en la que se acredita que el Parlamento expulsó dos normas del ordenamiento jurídico peruano para encontrarlas contrarias a la Constitución. Y esos dos casos, sintéticamente, fueron los siguientes. El primero, en 1830, el Poder Ejecutivo expidió un decreto supremo por el cual se observaba que todas las Cortes de Justicia de la República debían aceptar un acuerdo adoptado por la Corte de Lima. El Parlamento consideró que este decreto supremo era violatorio de la Constitución y en consecuencia dispuso su expulsión del ordenamiento jurídico. Y 2 años más tarde, en 1832, anuló un decreto supremo expedido por el Poder Ejecutivo que, contrariamente a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, transfería una partida de contribución asignada, repito, por el Parlamento de la provincia de Huaylas a un colegio en Huaraz. Luego, este modelo va a entrar en una suerte de descanso y va a recobrar presencia, como veremos dentro de unos segundos, en las constituciones de 1979 y 1993. En lo que se refiere al control orgánico jurisdiccional,
Bien conocemos que existe la famosa sentencia en el caso Madison versus Marbury, en donde el juez Marshall, en aplicación de la supremacía normativa de la Constitución, ya cuando el propio texto norteamericano no lo señalaba, pero tampoco lo impedía, determina que será la Corte Suprema quien ejerza la condición localidad del órgano de control de la controlidad y establezca que el efecto de este acto de control será la inaplicación de la norma. Estos dos aspectos, vuelvo a repetir, no se encuentran expresamente previstos en la Constitución, es una suerte de mutación constitucional, pero que tiene la virtud de ser compatible en la Constitución porque de alguna manera permite que ella se afirme como la norma base y fundante del orden institucional. Y el segundo modelo, la otra variable es la del sistema europeo o de jurisdicción concentrada que inventa Hans Kelsen. Primero de una manera práctica en las constituciones de Checoslovaquia y de Austria, y luego a través de consideraciones doctrinales expuestas en un libro que se denomina La garantía jurisdiccional de la Constitución. Pero aquí lo importante es conocer cuáles fueron las razones que motivaron a Kelsen a crear un modelo diferente al de Sieyès y pero sobre todo diferente al modelo implementado a través de la guía jurisprudencial por Marshall en el caso Madison versus Marbury. Hemos encontrado que fueron dos las razones. La primera es que Kelsen estaba muy preocupado por el avance de una doctrina en su momento exultante del derecho a comienzos del siglo XX, que es la teoría del derecho libre, generada por Eugene Ellis y por Hermann Kantorowicz. Esa teoría, como bien recordarán, plantea que cuando hay un dilema entre la justicia y la ley, se prefiere la justicia. En consecuencia, el responsable de tomar una decisión puede, inaplicar la ley y puede, en base a su criterio de conciencia, establecer una regla diferente. Pero no porque viole la Constitución, sino porque él estima que esa norma es injusta. Entonces, él tenía el temor de que el Parlamento, guiado por esta teoría, en un momento pudiera decir, bueno, hay un artículo de la Constitución que es injusto, en consecuencia declaro inaplicable ese artículo de la Constitución y hago primar o pongo de manifiesto las bondades de la ley que resultan siendo mucho más equitativas que... y por cierto también tenía ese mismo temor con los jueces. Pero además en el caso de los jueces, él consideraba que el tema de control constitucional era binario. Es decir, que es un fenómeno jurídico y a la vez político, que involucra el respeto a la supremacía normativa, pero en concordancia o en consonancia con la necesidad de que esta decisión pudiera ser amable con la idea de la gobernabilidad. Y entonces señala que necesitamos un tipo de juez diferente, un juez, digamos, que tenga otra lectura de la Constitución, porque la Constitución es por sí mismo un documento que tiene una ideología, tiene una doctrina y tiene un programa político. Ciertamente también tiene normas, pero plantea un razonamiento diferente al que en ese momento los jueces tenían. Esas son las razones que llevan a Kelsen a hablar de un tribunal ad hoc, especializado en materia constitucional e independiente al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Muy bien. Veamos ahora cómo esto se reproduce en países como en América Latina, a través de los llamados modelos derivados. En América Latina existe el control orgánico sobrepuesto. Este surge como consecuencia del otorgamiento de competencias de control constitucional concentrado en una sala de la Corte Suprema de cualquier país. Entonces, el Poder Judicial tiene una sala suprema que se encarga única, exclusiva y excluyentemente del tratamiento del control constitucional. A esta variable se le llama control orgánico sobrepuesto porque se establece que hay, una suerte de control de conformidad postiza. ¿Qué países se han inclinado por este modelo? Entre otros, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. Existe también el llamado control orgánico mixto,
en donde a través de un conjunto de procedimientos, en algunos casos el Poder Judicial inaplica y en otros casos conoce de manera directa una demanda de inconstitucionalidad y en consecuencia puede expulsarla, ¿no? En el caso de América Latina, son citables a Brasil, Venezuela y México. Luego tenemos el control orgánico dual o paralelo. Es una expresión que en su momento inventó, acuñó el doctor Domingo García Belaúnde. Y es que en la Constitución de 1979 se establecía de manera clara, pero diferenciada, que había un control orgánico, un control difuso a cargo del Poder Judicial y había un control concentrado a cargo del Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero lo que sucede en el Perú es algo singular. Nosotros tenemos un modelo derivado sinérgico. Y digo sinérgico porque la responsabilidad del control no solo descansa en el Tribunal Constitucional y en el Poder Judicial, sino, como veremos más adelante, aparecen, por un lado, el Congreso de la República, aparece también el Jurado Nacional de Elecciones, y por vía jurisprudencial se ha ampliado esta competencia, o se ha reconocido esta competencia, en favor de los tribunales administrativos de alcance nacional y a los árbitros en el marco de un lado, ¿no? Entonces, se le llama sinérgico porque son un conjunto de instituciones que de manera independiente, pero mancomunadas en un mismo esfuerzo, cumplen esta tarea de control. Veamos cómo se cumple esta tarea de control derivada y sinérgica en el Perú. En el caso del Congreso de la República, recordemos que existe una comisión de constitución. El papel de esa comisión de constitución, en principio, es resolver los problemas derivados de lo que se podría llamar técnicamente una cuestión previa. Esto es, se presenta un proyecto de ley, una iniciativa legislativa, y alguien dice que ese proyecto no puede continuar su trámite porque, más allá de que sea bueno o malo, digamos técnicamente, económicamente, socialmente, está dañado jurídicamente porque viola la Constitución. Entonces, ese proyecto es objeto de un dictamen que luego es aprobado por la comisión y elevado al pleno, y si el pleno dice que el proyecto es inconstitucional, se archiva. Si el proyecto se dice que es armónico con la Constitución, el proyecto continúa su trámite y eventualmente podría convertirse, ¿no es cierto?, en ley. Pero no es esa la única tarea de control que tiene el Congreso. Recordemos también que en la Constitución, en el reglamento del Congreso, existe el procedimiento de control sobre la legislación delegada. Se expide una ley autoritativa, en ejercicio de esa ley autoritativa, el Poder Ejecutivo dicta un decreto legislativo, y ese decreto legislativo, a través de la dación de cuentas, es objeto de revisión. Y el Parlamento decidirá si el decreto legislativo dictado por el Ejecutivo mantiene su presencia en el ordenamiento jurídico o es expulsada de la misma. También existe un procedimiento de control sobre los decretos de urgencia. Allí también hay un control. Existe un procedimiento de control sobre los tratados ejecutivos, que son estos tratados que no requieren pasar por la aprobación del Congreso, porque se supone que son tratados que están derivados, que están vinculados, que están atados a las competencias que a la Constitución le otorga al presidente de la República en el artículo 118. Y además, el Parlamento conoce el tema del control a través de la observación presidencial. Recordemos que el presidente de la República, una vez que ha sido aprobada la ley, porque del Parlamento se dirige al Poder Ejecutivo, pero bajo la condición ya de ley todavía no promulgada, no publicada, pero ya es ley, el presidente puede observarla por alguna de estas razones, por consideraciones técnicas, puede plantear una observación por razones programáticas, es decir, esta ley contraviene o en contra de lo que nosotros queremos hacer en estos 5 años, le pido que se revise, que se reexamine esta decisión, porque está afectando la política general del gobierno. Podría hacerse por cuestiones políticas, es decir, la ley es muy buena, es muy técnica, pero en estos momentos
podría ser explosiva e inconveniente para, digamos, la tranquilidad, la paz pública, la gobernabilidad. O puede también el presidente decir, la observo porque estimo que es inconstitucional. Entonces, en resumen, el Congreso de la República ejerce un control de constitucionalidad preventivo, en algunos casos, en el caso de los proyectos de ley, reparador, en el caso de la revisión de los decretos legislativos, de los decretos de urgencia, y autocorrector cuando admite o acepta que se ha equivocado como consecuencia del jalón de orejas del periodo de reexamen, de revisión que le ha formulado el presidente de la República vía la observación presidencial. Veamos ahora el segundo aspecto, es decir, el control difuso, que deriva básicamente del sistema americano. Hay dos normas que son importantes aquí tomar en cuenta. El artículo 138 de la Constitución, que dice que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y sus leyes. Y luego dice, en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, ¿no? Etcétera, etcétera. Este artículo tiene que ser concordado con el artículo 6 del Código Procesal Constitucional, en donde hay un ligero ajuste. Y dice así, cuando existe incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Es decir, lo que está pidiendo es una fidelidad al principio de unidad de la Constitución y la búsqueda de una interpretación dentro del juego de posibilidades que le permita hacerla compatible. Muy bien. ¿Qué podemos decir sobre el control difuso en el Perú? El primer acto de control difuso en el Perú se dio en 1920 y esto fue generado a raíz de un interesante dictamen fiscal que formuló el doctor Seoane y que fue ratificado por la sala correspondiente de la Corte Superior de Lima. El caso es el siguiente. La señora Altaos, que era esposa del hermano del presidente Pardo, interpone un habeas corpus señalando de que su esposo ha sido detenido conjuntamente con un grupo de políticos y periodistas por el gobierno de Leguía. Interpuesto el habeas corpus, el gobierno reacciona de dos maneras. Primero, deporta bajo la figura de invitación a una visita turística a la ciudad argentina, al señor, al hermano del expresidente Pardo, y en segundo lugar dicta una ley por la cual prohíbe la interposición del habeas corpus cuando nos encontramos en una situación de anormalidad constitucional, de desasosiego, de tranquilidad pública, de conflicto ciudadano, y entonces el gobierno decide, en esos casos no se interpone, no es posible interponer el habeas corpus. La sentencia incide de que esta decisión, esta ley, viola la Constitución y ordena, no inaplica, pero ordena que el gobierno adopte las medidas para que en realidad el deportado, el hermano del expresidente Pardo, pueda regresar al Perú. Entonces, implícitamente ha creado, digamos, no ha creado, ha reconocido este control difuso. Y luego, lamentablemente, el control difuso tiene una suerte disímil en el Perú. Y hay algunos casos que, digamos, no resultan muy halagadores. En 1950, el expresidente Bustamante se encontraba en Suiza y, enterado de que se han convocado elecciones, bueno, decide regresar a su país y el gobierno impide su salida de Suiza, no renovándole el pasaporte. Entonces, el doctor Luis Bedoya Reyes interpone un habeas corpus y, lamentablemente, en la instancia judicial dice que
en el Perú, aun cuando existe un artículo en el Código Civil, eso no es aplicable porque solamente es estrictamente vinculado a los aspectos civiles y esto rebasa dicha materia. Debemos señalar además que este caso del doctor Bustamante originó que en el Perú se establezca un derecho fundamental que no existe en otro país. Se habla de un derecho fundamental incorporado, es decir, un derecho que no forma parte del bagaje natural o lógico o común. Y es que al caso de Bustamante, por el tema del pasaporte, se sumó también un problema del pasaporte, el caso de Aya de la Torre, y posteriormente el caso de Manuel Ornelas, y el caso de Eudosio Ramírez, y por último el caso de Javier Vallerresta. Esos 5 casos han originado que aparezca un artículo en la Constitución como derecho fundamental que todos tengan derecho al pasaporte y la renovación del pasaporte, ¿no? Entonces, cuando viene un jurista extranjero y dice, bueno, qué cosa tan extraña, pero no es extraña porque tenemos casos para mostrar en donde el no otorgamiento o la no renovación del pasaporte en expresión de actos de arbitrariedad política ha generado graves problemas para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Muy bien. Y luego hay un caso en la época del gobierno militar, en los años 70, en relación al fondo Tuman, en donde nuevamente el argumento es el mismo. Pero felizmente esto se ha superado y hoy, con la Constitución primero del 79 y el 93, el tema del control difuso ha quedado claramente asentado. ¿Cuáles son los presupuestos de aplicación del control difuso? Al respecto hay una importante jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional en el caso Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica, que es el expediente 011-24 del año 2001, es una acción de amparo. Y allí establece 3 presupuestos. El primero dice que en el proceso judicial, en donde especifica y concretamente el objeto, se establece un presupuesto que en el proceso judicial, en donde especifica y concretamente el objeto de la litis, sea un acto que constituye la aplicación de una norma considerada inconstitucional. Entonces, ese es el primer requisito. El segundo es que la norma a aplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la solución de la controversia planteada. Y el tercero, que no sea posible al operador jurisdiccional obtener una interpretación conforme a la Constitución. ¿Cuáles son los límites al ejercicio del control difuso? El propio Tribunal Constitucional ha establecido 2 reglas. La primera, que el operador jurisdiccional acredite que la norma objeto de examen haya o pudiera haber sido utilizada por un funcionario estatal o una persona de derecho privado, ocasionando la violación de un derecho constitucional, y que ésta sea relevante en la solución de la litis bajo su competencia y que no sea posible interpretación alguna que salve su exclusión del ordenamiento jurídico. El segundo límite es que el operador jurisdiccional respete los precedentes y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero, al respecto de este segundo tema, que es el de los precedentes y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, habría que señalar que el Tribunal en el tiempo ha ido matizando su postura. En primer lugar, aun cuando el Tribunal hubiese declarado, por ejemplo, que la norma es constitucional, si un juez conoce una demanda en donde sean otros los supuestos, es posible que el juez examine, ¿no es cierto?, esa decisión. Si los supuestos o los argumentos que se utilizan en esa demanda son diferentes a los que el Tribunal conoció en su momento, es posible que exista un pronunciamiento y eventualmente incluso contrario a la decisión del propio Tribunal, porque en todo caso se irá eso luego a una revisión. Y el segundo área que el Tribunal ha reconocido es que puede suceder que el tiempo haya creado una suerte de mutación social y obviamente eso genera una mutación jurídica, ¿no? Hay 2 casos muy importantes. Uno es el caso de Siller, creo que en Argentina, que fue el siguiente. En 1888 se estableció la prohibición del divorcio en Argentina, y a lo largo del tiempo la Corte Suprema renovó de manera decidida y firme de Argentina estaba prohibida el divorcio. En 1988, o sea, casi 100 años después, la Corte dice, bueno, un momentito, han pasado 100 años,
y las relaciones conyugales, las relaciones familiares, los valores han variado. Y en consecuencia es posible y es admisible que el tribunal cambie de opinión. Y en efecto establece por vía jurisprudencial el divorcio. Y en esa misma línea se establece el caso Lawrence versus Texas. Sucede que el señor Lawrence, que es una persona de edad, es sorprendido, digamos, a través de unas llamadas por unos policías, teniendo una relación íntima con un joven. En Texas se establecía como delito la sodomía, que además era un delito que estaba en buena parte de los 50 estados de la Unión. Y esa ley había sido en más de 35 oportunidades confirmada en su constitucionalidad por la Corte Suprema Norteamericana. Pero en ese momento, estamos hablando de la década de los años 80, la Corte Suprema cambió opinión y dice, bueno, los tiempos han variado, las costumbres, las prácticas sexuales han variado, y hoy el encuentro entre dos personas adultas libremente consentidas es un acto de intimidad frente a la cual el Estado no tiene ninguna intervención. En consecuencia, esta intervención estaba prevista en la ley de sodomía, se convierte en contraria a la Constitución, ¿no? Estoy señalando dos casos en los que es posible, a pesar de que se ha, digamos, dado el crisma a una ley por parte de un órgano supremo, puede ser objeto de revisión. En relación al tema de la consulta de oficio, bien sabemos que existe el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se señala que cuando ya no existe ninguna forma de impugnación, ¿no es cierto? Una de las partes ha aplicado su derecho a impugnar, sin embargo el órgano que emite la decisión lo eleva para que finalmente sea la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema la que de alguna manera confirme, ratifique y convalide la posición, que en este caso ya es una posición institucional de todo el Poder Judicial. ¿Qué otros órganos tienen a cargo el control? Hay una sentencia, el caso Ramón Salazar Charlequé, que es el expediente 03741 del 2004, mediante el cual el tribunal develó o descubrió que en la Constitución, en realidad el artículo 138, no solo le daba, no incorporaba, establecía un monopolio de este control a cargo del Poder Judicial. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Fueron básicamente dos. El primero, que el artículo 38 de la Constitución declara que es un deber de todos los ciudadanos el defender y salvaguardar la Constitución. Si ese es un deber de un ciudadano, con mayor razón para aquel que teniendo una autoridad, en este caso jurisdiccional, en sentido lato, ¿no es cierto?, y con capacidad de defender los derechos humanos o defender el orden constitucional, no pueda cumplir con esa tarea de defensa y de resguardo de la Constitución, que como deber genérico está en el artículo 38. Y el otro se debe a la utilización de su propia jurisprudencia. En el caso Apolonio Colta, del año 2004, un amparo, es un caso bastante importante porque es el que abre la ruta o la puerta para que exista el amparo contra la resolución judicial. En ese caso, el tribunal señala que existe que la defensa del orden constitucional tiene, digamos, una proyección horizontal y vertical. Y cuando habla de la proyección vertical dice cualquier órgano del Estado, sea jurisdiccional o administrativo, tiene un deber de tutela con el orden constitucional y con la defensa de los derechos humanos. Eso lo dijo en el año 2004. Esta sentencia es la de Salazar Charlequé, un poco tiempo después, y entonces utiliza ese argumento y dice, en consecuencia es posible que los órganos de justicia administrativa se encarguen de inaplicar. Pero señala algunas reglas, dice que tiene que ser un órgano de justicia nacional y que el acto de control sea a solicitud de la parte. O sea, el control no puede ser de oficio, sino que tiene que ser solicitado expresamente por alguna de las partes. Luego de eso, en el caso Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada, María Julia, el expediente 00142 del año 2011, el tribunal recuerda que hay una dimensión objetiva de parte de la Constitución y que esa dimensión objetiva tiene que ser también defendida o preservada. Entonces, señala que los árbitros pueden, en el marco de un laudo, inaplicar.
Pero para eso deben atenerse a dos presupuestos. El primero, que se realice sobre una norma aplicable al caso que depende de la validez del derecho arbitral, siempre que no sea posible obtener de ella una interpretación conforme a la Constitución. Y luego, el segundo presupuesto es que se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho que alguna de las partes, respecto al derecho de alguna de las partes. Como no quiero extenderme demasiado, puedo señalar muy rápidamente que en el marco del control, el tribunal ha establecido que los decretos leyes entran dentro del marco del control. No solo porque ya el Poder Judicial en el año 62, en aplicación de la teoría argentina de la continuidad, cuando se discutió la continuidad o no de la primera ley de reforma agraria que se dio en Perú durante el gobierno del general Pérez Godoy, y que de allí ha continuado, incluso con una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Martín Pinedo Silva, hemos reconocido la vigencia de los decretos leyes. Tiene un origen espurio, pero en aplicación del principio de seguridad forman parte del ordenamiento jurídico, incluso están a nivel de la ley. Entonces se ha señalado que en tanto un decreto ley no haya sido abrogado expresa o tácitamente con un gobierno constitucional posterior de turno, puede ingresar al control de constitucionalidad. Y lo mismo puede suceder con una norma derogada. En el Perú se presentó la famosa ley Wolferson, se acordarán, que era una ley por la cual se establecía una equiparidad entre los días de arresto, los días de prisión en un centro carcelario y los días de arresto domiciliario, ¿no? Entonces, esa ley generó una ola muy fuerte de críticas, porque evidentemente no había proporción, y a los 4 o 5 días la norma fue derogada por el propio ente que la dictó. Pero en esos 4 días el abogado de los hermanos Wolferson, el propietario de varios neochichas, interpusieron la solicitud de excarcelación por cuanto en aplicación de esa ley correspondía a su excarcelación. Entonces el tribunal conoció este caso y dijo, bueno, habida cuenta que a pesar de que está derogada, ha sido invocada para determinar si debe o no salir en libertad, cabe discutir, porque se trata finalmente de una norma que está teniendo una aplicación retroactiva. Y entonces incorporó a las normas objetos de control aquellas que, aun cuando pudieran estar derogadas, por distintas razones, en un momento determinado pudieran ser objeto de una aplicación ultraactiva. Y lo último que quisiera señalar es que hay un área en donde no cabe ningún tipo de control, ni el difuso ni el concentrado. Es en el área de las denominadas cuestiones políticas. ¿A qué denominamos cuestión política? Se trata de una decisión en donde prima sustancialmente el tino, la prudencia, la sagacidad, la capacidad de previsión que una autoridad política pudiera tener. Este acto tiene un control político, con una decisión, un ministro puede ser interpelado, un gabinete puede caer, se puede incluso presentar una acusación constitucional, eventualmente hay un reparo por parte del orden público, el presidente que adoptó o el partido que adoptó esa decisión puede perder las otras elecciones, pero no cabe un control jurisdiccional. ¿Y de dónde viene este límite al control judicial? Es básicamente histórico. El primer caso que se dio es el del año en 1460, cuando el tercer duque de York se presenta a la Corte Suprema Inglesa y reclama su derecho al trono. Se ha producido un golpe de Estado y el Parlamento inglés ha reconocido a Enrique VI como gobernante, como rey. Entonces no conflicto. Él es el cuarto de la línea de sucesión y yo soy el tercero. Entonces, en aplicación del derecho sucesorio me corresponde a mí. ¿Qué es lo que responde la Corte Suprema? Cuestión política. Esa es una determinación que los jueces no pueden retirar. Vaya usted al Parlamento y reclame en el Parlamento. El segundo caso que se observa es el de Timothy Robbins, cuando el presidente Adams, a través de una solicitud de extradición, decide que un ciudadano norteamericano sea extraditado para que sea cumpla la condena que se le ha dictado en una corte inglesa por haber generado un asesinato en un barco. Entonces hay una ola de indignación nacional, se presenta un recurso en favor de Robbins y la Corte Suprema dice cuestión política.
En los temas de extradición, el presidente es libre para decidir a quién se extradita y a quién no se extradita. E incluso en el caso Madison versus Marbury, se señala que Marbury, bueno, el presidente Adams lo que hace es designar a jueces de paz, porque el tema es básicamente una ley que le permitía nombrar jueces de paz. ¿Y a quiénes nombra? Nombra pues a sus partidarios, nombra incluso a algún pariente por ahí. Y entonces dicen, ¿cómo es posible? Eso era posible en ese momento. Que el presidente Adams esté nombrando jueces de paz que son de su partido, o incluso hasta familiares. Y el juez Marcel dice, cuestión política, la ley no le impide en ejercicio de tribunal designar a quien estime pertinente. Y en consecuencia, el juez no puede intervenir. Finalmente, ¿cuáles son hoy las áreas que se reconocen como impenetrables para la actividad jurisdiccional? Sea la judicial o la constitucional. La primera es la referida a las relaciones exteriores y la política internacional. ¿A qué le llamamos relaciones exteriores? Cuando un país se ubica en el marco de, digamos, de la contienda ideológica internacional. En la década de los 70 no había más que tres opciones. O nos íbamos con los Estados Unidos y éramos capitalistas, o nos íbamos con la Unión Soviética y éramos socialistas. Y luego vimos que hubo un pequeño intento de los llamados países no alineados, ¿no es cierto? Donde estaba la India, etc. No hay más que tres opciones. Entonces, la política exterior consiste en me voy por un lado o me voy por el otro. Eso no puede ser discutido judicialmente. Como no podría ser discutido si el presidente actual se le hubiese ocurrido, digamos, incorporarse al ALBA, ¿no es cierto? Es un error, una controversia política, pero no es judicial. Y lo mismo sucede con la política internacional, que implica la visión que un Estado tiene con algunos Estados en particular. Por ejemplo, en el Perú hemos tenido un particular interés porque tiene una relación muy marcada con los Estados Unidos, por ser un país económicamente muy importante y muy cercano geográficamente. El caso de nuestra relación muy intensa en el pasado con Argentina, nuestra permanente relación con España y ahora con los países de la cuenca del Pacífico. También existe imposibilidad de una intervención jurisdiccional en lo que se llama la defensa nacional y el régimen interior de la República. Es decir, no cabe la posibilidad que se discuta sobre si vamos a la guerra, sobre si declaramos la guerra o firmamos la paz. Es un tema político. Y tampoco cabe discutir si un presidente declara el estado de sitio o el estado de emergencia. Lo que puede discutir es la aplicación de esa medida, pero la aplicación per se no. Luego hay el ámbito del denominado derecho de gracia. Si se han cumplido los procedimientos técnicos establecidos, si se indulta o no se indulta, si se conmuta o no se conmuta, si se otorga o no se otorga una condecoración, si se concede o no se concede una pensión de gracia. Esas son decisiones políticas que no caben o no tienen ninguna injerencia constitucional. Yo les agradezco por su atención y por su paciencia y muchísimas gracias por su invitación de esta noche. Han sido ustedes muy amables.